Vamos a hablar del tema político del fin de semana, sin lugar a dudas. ¿Cómo estás? Sí, Gusto de saludarte. Bueno, de la semana completa, de los últimos 10 días por lo menos, ¿no? Exactamente, porque, bueno, Esper ha estado en el ojo de la tormenta política, sobre todo donde la oposición ha hecho mucho hincapié en investigar algunas situaciones en las cuales habría participado. Esper se ha dedicado a negar todo lo que se lo acusaba, pero en los últimos días empezó a contradecirse y ahí estaba el gran problema, ¿no? Fue fundamental la tarea de Conada Mom, ¿no? Que estuvo aquí con nosotros justamente y nos anticipaba un poco de lo que finalmente publicó. Claro, en una gran investigación que hizo, inclusive lo tuvimos aquí en nuestros estudios y él decía que tardó varios meses en llevar adelante esa investigación y empezaron también las contradicciones por parte de él en algunas entrevistas periodísticas, pero eran contradicciones que eran graves, digo, en el sentido que, por ejemplo, decía una fecha y después en otra entrevista decía otra fecha de algunos casos en los cuales estaba involucrado con una diferencia de un año. Posteriormente decía que conocía personas, que no conocía a ciertas personas, después decía que sí, que había tenido algún vínculo. Había algo raro que había en su usado discurso. El avión una vez y terminó siendo... Que después se lo termina usando... más de 30 veces, más ¿no? de Entre ida y vuelta. Claro, exactamente. 32 para ser específicos. Entonces, bueno, esas contradicciones, más la presión electoral, más la presión de la oposición, bueno, terminaron en el día de ayer en la decisión de renunciar a justamente para ocupar un cargo como diputado nacional en Buenos Aires. Recordemos que en este caso a nosotros no nos afecta en la boleta, ¿no? No nos afecta en la boleta, que ahora la oposición que dice no queremos que se reimpriman las boletas y tiene ya la cara de Esper, pero bueno, tendría que subir Santilli, bueno, eso tendrá que resolverlo la justicia electoral. Porque si hay que imprimir de nuevo tiene un costo fiscal muy elevado, ¿no? Muy alto. Ese es el problema. Entonces, ¿qué dice la oposición? No, que no se reimpriman, que queden como estén, claro. Pero bueno, no va a estar la cara del que va a ocupar si el quedan cargo. Como están, iría con la cara de Esper, si no podrían sacarlo y subir justamente a los candidatos, ¿no? Claro, claro. El tema es que en ese caso el costo fiscal es muy elevado. Para aquellos que estén un poco perdidos y que sepan, bueno, ¿dónde está el conflicto? ¿Cómo surge? Bueno, primero el escándalo surge con el vínculo de Fred Machado. ¿Quién es este personaje? Bueno, es Federico, pero se lo conoce como Fred Machado, Federico Andrés Machado. Él es un argentino de Río Negro que se fue, al terminar la secundaria, se fue a vivir a Estados Unidos a probar suerte. No consiguió un gran trabajo en su primer momento, inclusive vendía en carritos, eso es lo que dice en su biografía, y posteriormente empieza a vincularse con ciertas personas de poder y con algún dinero que tuvo ahí, pudo hacerse su carrera de piloto. Empezó primero cargando combustible y después así empezó a conocer gente de más poder hasta que empieza a tener alguien invierte en él y tiene la posibilidad de empezar a hacer viajes con millonarios. En eso conoce, o sea, esa es su vida, ¿no? Y empieza a tener algunas dificultades porque empieza a conocer gente de poder que lo empieza a llevar por otros caminos y está vinculado al narcotráfico, en fin. Está acusado, ¿no? Está acusado de eso, por un fiscal de Texas, de Estados Unidos, que es un fiscal que dicen que es muy severo y que está llevando adelante la investigación. Bien. Después estamos hablando de una transferencia de $200.000 y esto también es un tema, ¿no? Porque Esper ha negado toda esa vinculación, después termina en esas contradicciones afirmando acerca de que sí lo ha ayudado para su campaña, recordemos, cuando él era candidato a presidente. En realidad lo que Esper dice es, esto fue un trabajo privado que yo hice para una minera que tiene Machado, que tenía previsto tener Machado. Pero primero lo había negado, ahí ya surge otro punto de desencuentro con su propio relato. Y dinero que iba a utilizar para su candidatura a ser presidente. Y otra cosa importante, esa minera de Guatemala es porque él conoce a un alto funcionario de Guatemala, Fred Machado, que lo conduce a llevar... Bueno, todos esos trabajos son después. Esper modificó su versión en puntos claves. ¿En cuáles? Esto que decíamos, fechas de contrato, sobre todo que están relacionados a esa suma de dinero, a su grado de conocimiento o implicancia, porque decíamos recién, él a todo decía, no, que no, desconozco, o lo conozco, pero no tanto. Bueno, en eso y después él empieza a decir que sí lo conocía, el tema de los viajes en el avión, y su negación con el trato con Machado. Eso lo negó desde un primer momento. Posteriormente se vio tan acorralado que no le quedó otra que explicar
acerca de esa transferencia, en qué lo había ayudado en cuanto al dinero, por ejemplo, para su candidatura cuando se presentó para presidente. Los vuelos provistos por Machado, esto es lo que hablábamos recién, y después las denuncias políticas y judiciales que empiezan a surgir en torno a diferentes investigaciones que empieza también por parte de la oposición. ¿Cuál es el punto de quiebre? Bueno, todos estos puntos que estamos mencionando, entonces allí es donde renuncia a su candidatura nacional por la provincia de Buenos Aires. Dijo que se va a someter a la justicia sin fueros ni privilegios, y la verdad que esto, a ver, Milei lo bancaba. Milei lo bancaba en su círculo íntimo, inclusive había puesto con más fuerza esta última semana su campaña política. Sin embargo, ya no, desde el entorno de Milei no querían que siguiera bancándolo, entre comillas, por lo tanto terminan aceptándole la renuncia en el día de ayer. Si te parece, vamos a escuchar al presidente, porque ayer brindó una entrevista en La Nación Más, donde estuvo con Luis Majul, haciendo referencia a diferentes puntos de la Argentina a ver, estamos a 10 días de las elecciones, un poco más, y la verdad es que todo lo que vaya sucediendo implica mucho para el gobierno, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque están en plena campaña, y bueno, por supuesto que el presidente, que estuve viendo toda la entrevista, decía, muchos lo agarran desde la oposición. Bueno, en fin, será parte de la justicia ahora que va a tener que demostrar acerca de estos manejos de Esper, y bueno, qué va a pasar a partir de ahora. Como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que son lo mismo. ¿Y sabe qué? No somos lo mismo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que tiene lo que hizo Esper? Demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación, los intereses del modelo de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus la cuestión personal. Porque yo lo conozco, el profe Esper. El profe Esper es un peleador, es un gladiador. O sea, ¿y por qué se baja? Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, porque la causa de la libertad es más importante que nosotros.